Entonces, dicen por ahí que como tal, los resultados que nosotros tenemos en estos momentos en nuestra vida son resultados acordes al autoconcepto que nosotros tenemos. Es decir, a la imagen que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Si la experiencia allá afuera y los resultados que yo tengo son un desastre para mí, pregúntate cuál es el autoconcepto que tú tienes, cuál es esa imagen, cuáles son esas palabras que tú utilizas para describirte. Y vas a ver que no son muy diferentes entre cómo te describes y cómo tú describes la realidad. Entonces, cuando yo empiezo a entender que la experiencia no es diferente de mí, dejo de querer cambiar a mi pareja, dejo de querer trabajar más para tener más dinero, dejo de querer esforzarme, levantarme todos los días a la misma hora y demás cosas, y empiezo a enfocarme en mirar 100% hacia adentro para seguir elevando este autoconcepto. Y para poder yo experimentar y subir estos niveles de conciencia, necesito tener disposición y estar abiertos a darnos el permiso de experimentar absolutamente todo desde un grado de conciencia. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo experimentar estos dedos si no tuviese este brazo. Yo no puedo experimentar este brazo si no tuviese este cuerpo. No podría experimentar el cuerpo si no tuviese una mente, y no pudiera experimentar los pensamientos si no tuviera una conciencia. Y no pudiera experimentar la conciencia si no tuviera una conciencia con ese C. Es decir, que todo el tiempo nosotros nos experimentamos, y nos experimentamos gracias a que existe un nivel superior para nosotros. Porque estos dedos de por sí solos no harían absolutamente nada, si no existiera algo que lo dirigiera. Entonces, cuando tú ves tus problemas desde una perspectiva más elevada, tus problemas se vuelven pequeños. Es más, todo lo que tú consideras que es cierto y que es verdad en estos momentos de tu vida, cuando tú lo miras desde una perspectiva más elevada, es completamente falso lo que tú crees. Porque tu perspectiva de la vida cambia. Y es por eso que muchas personas dicen, la pandemia fue una catástrofe. Y otras personas dicen, fue una bendición. Los que dicen que la pandemia fue una catástrofe están mintiendo. Porque ellos están viendo el panorama desde una conciencia más elevada. Y eso es lo que nos permite a nosotros encontrar el camino que nosotros queremos encontrar cuando nosotros estamos inmersos en esas situaciones. Cuando tú dices, ok, ¿qué está pasando? Es más, hagamos un ejercicio de conciencia que es demasiado simple. ¿Lo quieres hacer, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo estás sentado tú en estos momentos? ¿Enfrente de quién estás? ¿En qué escenario te encuentras? ¿En qué ciudad te encuentras? ¿En qué país? ¿En qué continente? ¿Y en qué planeta estás? ¿Sientes tú que tienes la capacidad de observarte a ti mismo? Por ejemplo, yo sé cómo estoy parado y cuál es la posición de mis dedos en estos momentos. Es como si saliese alguien dentro de mí y me dijera, te estoy observando, y en este momento estás jorobado. Y ya está. Esos son ejercicios de conciencia. Y son así de simples. ¿Cómo te estás comportando en estos momentos? ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? ¿Sientes miedo, desilusión? Obsérvate. James tiene una frase que yo se la aprendí y él dice que el observador, el proceso de observar y el observado son exactamente lo mismo. Yo no puedo ver algo que yo no tenga por dentro. Yo no puedo ver el miedo en ti si yo no tuviese ese miedo, porque yo solamente puedo reconocer aquello que yo ya conozco. Yo no puedo reconocer allá afuera aquello que yo ya no conozco acá adentro. Entonces aquí es donde termina siendo muy importante cuando yo empiezo a relacionarme con contextos poderosos. Porque cuando yo empiezo a relacionarme con contextos poderosos, empiezan a mostrarme una percepción completamente diferente de la vida, que quizás yo no conocía. Y a partir de ese momento yo empiezo a ver cosas, caminos, oportunidades, recursos donde antes yo no los veía. Porque yo no veo con los ojos, yo veo 100% con mi proceso mental. Y aquello que mi cerebro no conoce, no lo puede ver, aunque lo tenga enfrente. Entonces, el proceso de observar y el observado es exactamente lo mismo. Si yo veo allá afuera y los conceptos que utilizo para describir el mundo son conceptos que yo conozco y los conozco tanto que hasta los tengo dentro de mí y desde esa perspectiva vivo la vida. Y tú me puedes decir, no, es que eso no es así, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de la sombra. Entonces tú me dices, si una persona que es impuntual y me molesta a mí y yo no soy impuntual, ¿significa que yo también soy impuntual? No. Lo que sucede es que la sombra es aquello que se activa, ¿sí?, de manera involuntaria gracias a un proceso que tú no has aceptado dentro de ti.
El mundo es un reflejo, pero no siempre nos refleja tal cual lo que nosotros somos, sino que viene a reflejar algo que todavía nosotros no hemos trascendido. ¿Qué es lo que me molesta particularmente de esta situación? No es que mi pareja sea infiel, no es que mi amigo llegue tarde, no es que mi jefe sea un tirano, no. Lo que me molesta de esa situación es que yo no he aceptado un proceso personal para impedir que esas situaciones se sigan manifestando en mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar esta incomodidad, yo me pregunto, ¿qué es lo que yo no he aceptado de mí y que no he trascendido y que esta experiencia viene a reforzarlo y a reafirmarlo? Y es allí donde el mundo se convierte en un espejo. Básicamente la vida es un juego entre la conciencia, la sombra, el ego y la conciencia. Donde todo el tiempo yo tengo un escenario en el cual me estoy reflejando. Y a veces, o en algunas ocasiones, la persona enfrente viene a reflejarme exactamente lo mismo que yo soy. Pero no siempre funciona, ¿no? Necesitas como cierto grado de observación para poder entenderlo de esta manera. Y entonces es allí donde autores como Deepak Chopra, autores como Anthony Robbins, por ejemplo, grandes referentes como T. Harv Eker, como Bruce Lipton, dicen de que las emociones dependen de nosotros. Pero no es que nosotros controlemos las emociones, sino que las emociones surgen como respuesta a un estímulo o a una percepción que nosotros tenemos respecto a lo que nos rodea. Y es allí donde nosotros empezamos a descubrir que mi autoconcepto también tiene una sombra. Y yo abrazo esa sombra. La sombra es eso que no me gusta sentir, que rechazo de mí. Pero cuando yo la abrazo, me permito ascender en esos niveles de conciencia y me permito elevar mi autoconcepto. ¿Y sabes qué es lo que te permite a ti tu autoconcepto claro y elevado? Te permite saber con quién te relacionas y elegir con quién relacionarte, elegir cuánto cobrar. Da igual el conocimiento, da igual la estrategia, la metodología, los seguidores. Es tu autoconcepto. Porque si tú tienes un autoconcepto desvalorizado, yo te voy a decir, ve y le pides 50,000 a él y tú no vas a ser capaz. Porque internamente crees que no vale 50,000 pesos. O te voy a decir, deja a tu pareja que te está haciendo daño y tú no la vas a dejar porque tú tienes un concepto desvalorizado de ti mismo. Entonces, cuando yo no aprendo a mirar esta sombra, no voy a poder elevar mi autoconcepto. Y cuando yo entendí esto, mi vida profesional cambió. Cuando yo entendí esto, dejé de ir a hacer ejercicio por miedo a perder mi salud y empecé a hacer, yo pesaba 120 kilos y empecé a hacer ejercicio por una reafirmación de salud. Empiezo a conseguir socios por dejar de temer a hacer entrenamientos en soledad y estar solo, por conseguir socios que me empoderaran mucho más. Ahí la reafirmación es diferente aunque el proceso sea el mismo. Una cosa es yo hacer la llamada telefónica a un cliente con la necesidad de que me compre y otra muy diferente es yo hacer esa misma llamada telefónica al mismo cliente con la intención de ofrecerle lo más espectacular para la vida de ellos. ¿A cuántos de ustedes les vendieron este programa desde la necesidad, desde ve por favor, te pido que vayas, necesitamos para llenar el salón? No creo que ustedes estén aquí gracias a un proceso de esos. Ustedes están aquí gracias a palabras como es espectacular, vas a descubrir muchas cosas, vas a conocer gente extraordinaria, te vas a rodear de un contexto poderoso, te vas a ahorrar un montón de trabajo, ¿sí o no? Porque partimos desde una postura diferente, desde una conciencia más elevada. Entonces, cuando yo no soy consciente de mi propia vida, experimento la contrapolaridad. ¿Qué significa esto de la contrapolaridad? Cuando yo no acepto mi sombra, cuando yo no acepto mis límites, mi vulnerabilidad, mi concepto desvalorizado, en ese momento yo me voy exactamente a lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, historias que he tenido con muchos participantes, que a través de las historias y las experiencias que ellos vivieron quizás con su familia. Entonces, alguien, por ejemplo, que tuvo un padre que nunca fue cercano y nunca fue amoroso con su madre y a través de esa frialdad y esa neutralidad en la relación le hizo mucho daño a su mamá, ese hombre cuando consigue una relación se vuelve un hombre apegado a su pareja, ¿sí? Es decir, dejó de ser frío en esa línea y empezó a ser demasiado apegado, no encontró el justo medio. Entonces, cuando yo no me doy el permiso de experimentar esa sombra, no conozco el equilibrio. Paso de ser frío a ser demasiado apegado, ¿sí?
Paso de ser una persona influyente y persuasiva a ser una persona intensa. Paso de ser tímido, por ejemplo, ¿sí?, a ser demasiado extravagante. Porque como no conozco las dos polaridades, no sé cuál es el justo medio. Pero cuando yo estoy en el justo medio, me puedo reconocer como una totalidad. Y a partir de allí, yo puedo decir que estoy tomando decisiones. Obviamente sigo honrando conceptos, creencias, percepciones, memorias y demás cosas, pero por lo menos sé que las estoy honrando. Y el solo hecho de saberlo implica un gran cambio en mi existencia.